Hola, buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ayer estábamos leyendo el capítulo 7, los regalos del reino, en la sección cuarta, la curación como reconocimiento de la verdad. Y estábamos comentando que el Espíritu Santo ahora sí que te enseña a usar lo que el ego fabricó a fin de enseñarnos lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. O sea, en pocas palabras, lo hackeó. O sea, ahora sí hackeó, pero con H, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha dado un propósito distinto a todo lo que el ego ha fabricado, pero ahora lo usa para regresar a la paz. Y pues y también estábamos viendo que lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como el medio particular que usó para aprender. Más sin embargo, aun cuando es irrelevante, los medios que utilizó, las facultades que utilizamos para aprender, el Espíritu Santo las usa para que ahora vuelvas a recuperar la verdad. Y también decía que si estas facultades se aplicaban las diferentes facultades se aplicaran en un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades se unifican. Y entonces, pues ahora el párrafo habla precisamente de lo que tenemos que hacer con estas facultades, ¿verdad? Todas las capacidades deben de entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Pues eso de las capacidades, todas deben de entregársele al Espíritu Santo. Las conozcas o no, simplemente el simple hecho de tratar de aprender el curso, se la tienes que entregar porque hay algunas facultades que el ego no reconoce. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver dentro de las preguntas que vienen más adelante. Hay facultades, por ejemplo, el Espíritu Santo te comunica a través de tu mente la información. Y esto hay quienes lo reconoce como, o se conoce en ese mundo como telepatía. Y entonces son unas facultades que el ego no reconoce o todavía pone en tela de juicio porque considera que al estar cada persona separada, la comunicación no se puede dar de mente a mente. Pero, a ver, espérame, porque el ego de todos modos se comunica en tu mente, no es una persona que te está hablando, o sea, el ego está comunicándose en mente. Exactamente, pero él no reconoce que pueda haber una comunicación de un ego a otro ego fuera de los medios del lenguaje. Por ejemplo, ya sea el lenguaje escrito, lenguaje transmitido por diferentes tipos de señales electrónicas o a través de la voz. Por ejemplo, ¿qué es la telepatía? Es el enviar pensamiento a instancia. Es que sí, el ego de todos modos se comunica a través de la mente, porque precisamente son los pensamientos equivocados que tienes, o sea, son mente, nada más. O sea, tú puedes hacer un juicio en tu mente y poderlo ver, ¿no? O sea, me refiero a que siempre tiene que ser un pensamiento primeramente en la mente. Sí, sí, pero por ejemplo, lo vemos en este mundo, ¿cuántas se le pone, hablando específicamente, y que bueno,
específicamente de la telepatía, la gente, No, las pues personas ni la ciencia no, lo pero admiten. inclusive el ego pues sí, para el ego es algo sensacional y es algo que lo toma como sensacionalismo, como algo, como un don exclusivo, no sé, pero sí sabe que él se comunica con la mente, porque así es como se comunica con nosotros, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos, no puedo decir exactamente que se comunique con nosotros, porque nosotros al creer que estamos en la separación, creemos que somos un ego y tenemos pensamientos que el mismo curso dice que no son nuestros pensamientos reales. Pero no es lo mismo que digo, es que nos comunicamos con el espíritu, pues en realidad el espíritu es el que está cambiando tus pensamientos, no específicamente una comunicación igual que con el Exacto, ego. ok, a eso es lo que voy. O sea, es que me lo dijo el Espíritu Santo, o fue recibí mensajes del Espíritu Santo, por ejemplo. Aún en este mundo, O no sé. escuchas una voz, sí. O escuchar una voz. Escuchas una voz. Del ego también escuchas una voz. Sí, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo, lo que acabo de decir yo mismo lo pongo entero de juicio. ¿Por qué? Porque efectivamente escuchamos voces, o escuchamos dos voces, y no estamos hablando de una enfermedad mental, ¿no? Es que sí escuchamos. Escuchas la voz del espíritu, sí, y escuchas la voz del ego. Sí la escuchas en tu mente. Precisamente por eso decimos que tenemos al angelito y al diablito, porque el ego, inclusive tú estás aquí tranquilo y de repente, oye, no te han pagado. Sí, pero esa es una voz en tu sí. mente, no es otra cosa. ¿Sí? Así se comunica el ego contigo. Es que ahí el detalle es como si el ego fuera una entidad aparte, nos las ha enseñado el curso como si fuera Pues una entidad aparte. también el Espíritu Santo eres tú, el ego eres tú. O sea, lo hemos estudiado de esa manera para poder entenderlo. Hemos estudiado, es más, el curso, y tú lo has hecho notar, en el texto habla del ego como una tercera persona y en los ejercicios te habla un poquito más directo. Tú eres el ego, ¿no? Pero estamos hablando como en una tercera persona. Y no quiere decir que sea externo a nosotros. Nosotros fabricamos ese mundo egoico y nos hemos dirigido a partir de los pensamientos equivocados. Ahora queremos estar en el mundo espiritual, en el mundo del cielo, en el mundo de Dios, y escuchamos al Espíritu Santo, ¿sí? Pero son voces que estás escuchando en tu mente, ¿sí? Es la manera en que se comunica. Bueno, entonces las capacidades son, pues, es todas las formas en que aprendes. De hecho, si tú mencionas la telepatía, pues no es una forma de aprender, digo yo, no es tanto una forma de aprender si la mencionas como telepatía, ¿no? O sea, la telepatía que hace en este mundo, la telepatía es el saber lo que el otro está pensando, ¿sí? Uh-huh. Pero no precisamente en base a lo espiritual. Podría ser lo egoico también. Exactamente. Bueno, si es egoico, solamente se está imaginando cosas. Bueno, pero estoy de acuerdo que el ejemplo que puse no es el más correcto. No es correcto porque efectivamente no, a través de la telepatía no estamos aprendiendo. Sí. O sea, en todo caso sería a través, es que ese punto en especial, ese de los poderes psíquicos, viene como un punto aparte. Pues vamos a ver qué nos dice. Lo leeremos. Mira, yo pienso que aquí de lo que está hablando de las capacidades, pues es todo lo que hemos hecho para poder aprender. Y, por ejemplo, yo siempre dije, yo no soy elocuente, yo no puedo hablar en público y yo me limito en esas capacidades. Y tú dices, yo sí puedo, yo hablo, entonces tú tienes otras capacidades. Y así hay quienes, lo hemos platicado tú y yo, tienen la capacidad de vender productos, de hacer algo. Y hay quienes no.
hay quienes tienen, o sea, así diferentes capacidades para hacer las cosas, ¿no? Sí. Finalmente, aquí, en este mundo, vamos a aprender de todo lo que tenemos. Si yo siempre dije que no era elocuente, no sé qué, pues de ahí tengo que aprender, de esa incapacidad para poder tener una capacidad, ¿sí? De poder hacerlo. Y el que se niega a hacer una cosa, pues también puede aprender de esa capacidad que tiene, ¿no? O sea, no te estás diciendo, no, pues ahora tienes que ser elocuente, tienes que ser así, o sea, no tienes que tener todas las capacidades, o sea, con las que tengas, con las que tú has aprendido, esas mismas capacidades las va a usar el Espíritu Santo para que entonces tú cures tu mente. Ok, sí. Estoy de acuerdo. Sí, porque él sabe cómo usarlas. O sea, nosotros la hemos usado yo en negarme en que yo no puedo hablar en público, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo me va a enseñar, a ver, tú tienes esa capacidad y te vamos a enseñar cómo lo puedes usar, ¿no? Exacto. O sea, inclusive lo que tú crees que no tienes, el Espíritu Santo te enseña a usarlo. Yo me he negado a eso, ¿no? En este mundo todos tenemos posibilidad de hablar y de no sé qué. Todavía yo no haría una conferencia en público grande, ¿no? Pero eso es algo que yo me he negado, ¿no? Pero vamos, yo tengo capacidad organizativa. Pues esa capacidad la va a usar para algo, ¿no? Para algo la va a usar, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos hablado de que tú vas a ser un conferencista o un comunicador del curso de milagros y yo te voy a organizar? Lo que pasa es que no nos dejamos, ¿no? Ni tú ni yo. Entonces, pero cada uno tiene diferentes capacidades que se pueden utilizar para un solo objetivo, para la verdad, y eso el Espíritu Santo nos va a guiar de qué manera usamos. Esto yo lo quiero aclarar más porque a veces se podría pensar y a veces, y posiblemente hasta con los comentarios que nosotros hemos hecho, que tenemos que dejar nuestro trabajo, que tenemos que dejar lo que hacemos físicamente porque son actividades que podrían ser, pues estar no en contra, digo, no en favor de lo que dice el curso, pero son meras suposiciones. Entonces, cualquier cosa que hagamos, a lo que yo me dedico más, yo doy masaje o un poquito acerca de la salud. Y dices, bueno, y ayer tú lo comentaste. Si yo estoy estudiando el curso y el curso me dice que la enfermedad no existe, entonces, ¿cómo vas a promover un producto para salud, ¿no? Por ejemplo, que eso es lo que estábamos hablando. Y digo, sí, efectivamente, pero para empezar, sí están permitidos los principios mágicos. Y en situaciones que son muy, muy específicas, porque la persona está en un estado que no tiene, ahora sí que chance ni de pensar bien, ¿sí? Y tú lo has vivido. Cuando tú tienes el espasmo de la vesícula y yo trato de decirte, a ver, ¿en qué estás pensando? No quiero pensar en nada porque está el dolor tremendo, ¿no? En ese momento, el principio mágico es importante para que te quite ese estrés del dolor y puedas entonces sí pensar. Entonces, lo que yo hago, pues yo sí combino, o sea, lo que yo aprendí, el medio con el que yo aprendí y lo que hago, lo combino ahora con una sanación emocional y tratar de encontrar qué es lo que pasa con esa enfermedad, ¿sí? Entonces, no quiere decir que, como yo me he dedicado a la salud, pues entonces, ¿sabes qué, Tache? Deja de hacer eso, porque no. O sea, la nutrición, por ejemplo, es que esa es una ley del mundo, de la ley de la nutrición y te dice que tienes que comer de tal o cual manera, ¿no? Entonces, déjalo porque eso va en contra del espíritu. No, es que sí se utiliza y se puede unificar eso que yo sé, eso que ya aprendí, para poder encontrar la verdad. Sí, por eso hace la traducción adecuada, ¿no? O sea, por eso dice que el Espíritu Santo sabe cómo usarlas debidamente. De hecho, por ejemplo, ahorita que veo está Cristina conectada, cualquiera diría que la profesión de Cristina es siempre ataque y ataque. Y sin embargo, ella nos ha dicho que resulta que ahora al revés, no solamente... Ella se ha vuelto consejera, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no quiere decir
Y por eso hay que aclararlo bien, porque se podría pensar en algunas ocasiones, por lo que nosotros mismos hemos comentado, que hay profesiones que no son las adecuadas o que van en contra de lo que es el curso, y no es así. ¿No? O sea, ninguna profesión ninguna cosa que hayamos aprendido en este mundo está en contra de la verdad. Es Nada más, está en contra de la verdad. podrías estar haciendo esculturas de la Virgen María, de esos santos, ser un escultor, pues es que eres escultor, y no dejaría de hacer. O sea, el que seas escultor no debe de, no serías entonces como los testigos de Jehová o no sé qué otras, los cristianos, ¿no? Ay, no hagas, ¿cómo se llama? Ídolos ni tengas en tu casa ni nada de eso. Yo decir, si eres escultor, tú puedes esculpir lo que quieras, ¿no? O sea, ¿qué sentido? No hace daño, ¿no? Pues claro que no, a menos de que tú estés idolatrando aquella que haces, ¿no? Un escultor, un pintor inclusive, o sea, tú mismo, cuando eliges una imagen de Jesús, pues, ¿qué estás haciendo? Es lo mismo. Exactamente. Entonces, no podemos tachar o calificar lo que hacemos en este mundo. Más bien, pues qué bueno que hemos desarrollado ciertas capacidades porque las vamos a utilizar. En favor de la verdad. Por eso dice también que el Espíritu Santo estas capacidades les usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. O sea, el Espíritu Santo solamente te conoce como el Hijo de Dios, no te conoce como un ego. Como un ego. Entonces, pues sí, todo lo que hayas aprendido en este mundo, todo lo que esté aquí y que hayas tenido, ahora sí, que a veces hasta necesidad de aprender, pues todo se va a utilizar. Es más, ¿tú por qué sigues aprendiendo? No, definitivamente. Hay una mano levantada. A ver, Tocayito, te escuchamos. Conecta tu micro. Te lo conecto. Te conecto tu micro. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Pues no, es que hace rato que hablaban del ego y el Espíritu Santo me quedaba la duda de que alguna vez Giselle me dijo que cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es amor, o sea, obviamente, ¿no? Entonces te habla desde el amor. Y si es una voz que no te da tranquilidad, no puede ser él. O sea, yo igual, no sé, tenía un sueño, le digo, es que igual y el Espíritu Santo me habló. Me dice, ¿te dio paz ese sueño? Le digo, no, la verdad no, me alteró, me dejó mal, o sea, lo que vi o lo que recibí. Me dice, entonces no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, me decía ella, el apellido del Espíritu Santo es el amor. No te puede estar hablando a él y dejarte con esa emoción o esa sensación. Tenía esa duda de si Giselle iba más o menos bien por ahí, con esto de las voces del ego y el Espíritu Santo, que dice, igual es tu ego, ¿no? Es tu ego el que te habla. Sí, efectivamente tiene razón. O sea, lo que te decía Giselle, efectivamente, el Espíritu Santo te hace sentir en paz. Pero, fíjate, todos los sueños pueden ser reinterpretados. De hecho, lo que el ego te propone, si tú se lo preguntas al Espíritu, bueno, ¿y qué significa este sueño que soñé? Si te montes en paz, aunque tú en el sueño hayas sentido incomodidad, si pones a preguntarte qué significa este sueño, entonces te va a dar una respuesta. O sea, ese es el objetivo y es lo que hemos estado leyendo. Si tú le das tus pensamientos equivocados al Espíritu, Él los va a reinterpretar. Sí. O sea, primero necesita tu anuncia, tienes que dárselos, tienes que decir, a ver, Espíritu Santo, no entiendo qué es esto, ¿no? Tienes que hacerlo. Si no lo haces, el Espíritu Santo podrá ver que estás mal, que estás en tribulación, pero Él no puede intervenir a menos de que tú lo pidas, a menos de que tú digas, sí quiero saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí ya el Espíritu Santo sí puede reinterpretar inclusive un sueño, así como una circunstancia. ¿Por qué? Porque también en el curso nos ha dicho es lo mismo estar dormido en esta vida, es lo mismo que estar en vigilia, es lo mismo. Entonces puedes tener igualmente los pensamientos egoicos, estar en vigilia o estar dormido. Sí. ¿Sí? Es lo mismo. Para el Espíritu Santo no hay diferencia. ¿Por qué? Porque además nuestra mente no descansa. Nuestra mente todo el tiempo está teniendo pensamientos, absolutamente todo el tiempo.
Entonces, es lo mismo la vigilia o el estar dormido en este estado que estamos del sueño. No quiero decir despierto y sueño porque entonces se confundiría con el despertar espiritual. O sea, sí. por eso en vigilia o dormido es lo mismo. Es lo mismo. De todos modos, tenemos aquellos pensamientos egoicos y que el Espíritu Santo también los puede reinterpretar. No, y al principio del manual el maestro dice que en todo momento enseñamos, en todo tiempo mostramos, dormido, inclusive en las horas que dedicamos al sueño. O sea, nos está diciendo que los estados de conciencia, ya lo habíamos comentado hace unos programas, estás dormido, estás hipnotizado, estás en coma, estás desmayado, estás en cualquier estado mental que estés. El Espíritu Santo no hace para él no hay ninguna diferencia. No, porque tu mente recta no ha sufrido ningún estado de esos, no se ha desmayado, no se, o sea, la conciencia la mente de la verdad no cambia jamás. No cambia. Estés como estés. Exactamente. Entonces, por eso los sueños también nos dicen cosas. Y aunque nos hagan sentir muy incómodos, digo, yo tuve sueños muy incómodos y inclusive son sueños proféticos. Pueden ser sueños que te hablan de lo que vas a confrontar en un futuro. Y vamos. Pero eso que vas a confrontar en un futuro es a partir de tu pasado. Tú mismo estás construyendo eso, o sea, son tus propios pensamientos y por no estar en el presente tienes el pasado y crees que tu futuro va a ser de tal o cual manera. Exactamente, por eso... Por eso es lo mismo estar en vigilia o estar dormido, porque en vigilias es lo mismo. Estar en un pasado preocupándote por el futuro. Preocupándote por el futuro. Exactamente, o sea, es exactamente lo mismo, lo único que cambian son los símbolos. Los símbolos, porque pues son fantásticos a veces o son ilógicos quizá, así los vemos, pero es lo mismo. O sea que por eso los sueños y lo que nos ocurre en la vigilia, pues si lo vemos son exactamente, o sea, tienen paralelos, aunque los símbolos cambien, y por eso pueden ser sujetos por parte del Espíritu Santo, digo, obviamente, para reinterpretar. Por eso dice que las capacidades, bueno, aquí inclusive los mensajes que recibes a través de un estado de contrario a la vigilia, se le puede entregar al Espíritu Santo, quien sabe cómo los va a reinterpretar. Y dice que los usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. O sea, cualquier cosa que le pongas en manos al Espíritu Santo, que digas, a ver, ¿esto qué es? ¿Para qué es? O sea, ¿para qué estoy viviendo esto? Pues entonces va a haber una interpretación por parte de él para enseñarnos la verdad. Exactamente. ¿Y en qué momento llega esa respuesta? Inmediata. O sea, es que es inmediata. Sí. Lo que pasa es que hemos dicho varias veces. Si yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿para qué soñé esto? ¿Para qué significa o algo? La respuesta igual que me llega como en una voz interior o por una canción, por una persona. A ese es a lo que voy. Cuando tú dices, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué soñé esto? ¿Cuál es el significado que se me quiere dar a entender con esto? En ese momento hemos dicho que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos, porque la respuesta la recibes inmediatamente en tu mente, pero a veces no la identificas porque el ego también está diciendo sus interpretaciones. Entonces tienes que empezar a voltear, tienes que estar atento, y entonces resulta que en ese momento alguien llega, y puede ser conocido o desconocido, y escuchas algo y entonces, mira, ahí está la respuesta. O ves un anuncio o estás oyendo una canción y de repente algo en la letra te dice, ves un anuncio. O sea, no necesariamente tiene que ser algo dirigido a ti, sino que las circunstancias te van a reflejar la respuesta. La respuesta se escucha solamente cuando estás en paz, y en paz no quiere decir estar aquí calladito y sentado. No, en paz quiere decir que tu mente trate de estar lo más tranquilo posible para que puedas escuchar la voz del espíritu, o sea, las emociones, sobre todo bajarlas. Porque si tú tienes emociones alteradas, las emociones son del ego, y entonces el ego va a justificar todas tus emociones
y te va a dar una respuesta equivocada. Entonces, primero tienes que, forzosamente, aunque el sueño te haya sido muy emotivo, tienes que bajar tus emociones, estar tranquilo, no darle importancia a todo eso que se vivió, porque precisamente eso es lo que altera las emociones. Bajas tus emociones y entonces sí podrías escuchar esa voz, puede ser en voz, precisamente, o puede ser en algún mensaje de otro tipo. Hay una parte también que nos dice, no sé dónde dice, pero que si a ti no te causara miedo escuchar una voz, la escucharás. Si te causara miedo, pues de ninguna manera se te va a dar una voz, ¿no? Está en el mismo manual para el maestro, viene esto más adelante. Te dice cómo se va a comunicar contigo, pero primeramente es bajar las emociones, porque estando con las emociones alteradas, lo que vas a escuchar precisamente es el consejo del ego. A veces ocurre que crees que estás en paz, porque dices, a ver, voy a estar en paz. Pero estás dándole la vuelta al pensamiento, entonces no estás en paz. A mí me ha ocurrido muchas veces que tengo un pensamiento, hago una pregunta, pero yo mismo reconozco que estoy queriendo a fuerzas la respuesta. Entonces, cuando tú te olvidas, tú ya hiciste la pregunta, e inclusive también eso dice, no necesitas volver a preguntar porque la pregunta ya fue respondida, pero ahora falta que tú la identifiques. Y sucede que a veces me pongo a estudiar, estoy viendo algo y ¡pum! Aparece la respuesta. Haz de cuenta que hasta le digo a Leti, mira lo que acabo de preguntar, y se lo muestro. O alguien me envía un mensaje a través de Facebook o a través de WhatsApp. O sea, no hay límite. Lo que pasa es que haz de cuenta como que tuviste que haber soltado primero eso de que, no, es que ahora quiero la respuesta, porque esa es otra manera del ego, ¿no? De que no, ahora quiero que me respondan. No, simplemente también tienes que soltar, decir, bueno, ya voy a formular la pregunta, ahora tengo que esperar el estado idóneo de paz de mi mente para que yo pueda recibir. Y te dedicas tranquilamente a otra cosa. Mira, y tú te vas a dar cuenta que has soltado ese requerimiento, ese conflicto de que a fuerzas quieres la respuesta, porque recibes la respuesta. O sea, te has dado cuenta de que ya lo soltaste. Entonces, eso mismo te enseña cómo es que tienes que esperar la respuesta. O sea, es como olvidarte, dice, ay, soñé esto, o me pasa esto. Lo que pasa es que los sueños los puedes soltar más fácil, porque no es algo que está ocurriendo en tus circunstancias. No lo vemos como algo real. No es como, por ejemplo, cuando pierdes un trabajo que, pues, sí en el momento te inquieta. Pero finalmente cuando sueltas tu mente, sueltas la necesidad de respuesta, porque eso es lo importante, la necesidad la tienes que soltar, y te dedicas, no sé, de repente, bueno, ya me voy a poner a ver una película, y estás tranquilo, y de repente, en la misma película, sin importar cuál sea, llega la respuesta, y hasta paras inclusive sigues haciendo tu actividad normal, y la respuesta va a llegar. Sí, o sea que no es algo por lo que te tengas que a ver, me tengo que sentar y a meditar a que me llegue la respuesta. No, o sea, es que mientras estás como aferrado a obtener la respuesta, no llega. Por eso tienes que dedicarte a hacer otra cosa, a soltar tu mente. No sé si me explico, tocayo. Sí, gracias. Bueno, pues continuamos con entonces con la lectura. ¿Iba en el 3? Ibas en el 3. Al curar aprendes lo que es la plenitud, y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Ok. ¿Esto qué tiene que ver con lo que acabamos de hablar? Dice que al curar aprendes lo que es la plenitud. O sea, la plenitud, o sea, cuando tú estás aferrado en una cosa, estás enfrascado o sea, la palabra, estás dentro de un frasco, estás limitado. Entonces,
cuando está uno limitado a recibir una respuesta, o sea, estás a fuerzas, en ese momento no puedes ser curado porque estás como demasiado atento a esa limitación. Entonces, el Espíritu Santo te cura o sea, te da la respuesta cuando estás en tu plenitud. O sea, la plenitud es cuando te olvidas del conflicto y sabiendo con certeza, o sea, decir, bueno, voy a recibir la respuesta y no hay nada que pueda impedir, excepto mi decisión, nada puede impedir que la respuesta la tenga. De hecho, ya la tiene uno, pero como está uno, ahora sí que dándole la vuelta a los mismos pensamientos, no la percibes. Entonces, por eso tienes que soltarla. Por eso dice que el Espíritu Santo solamente te conoce en tu plenitud. Y en tu plenitud es como te recibe la respuesta. Y es que ese estado de plenitud, nosotros, es la intermitencia que tenemos a lo largo del día. A veces estás metido en el ego, pero finalmente, en cualquier momento del día, llega la paz. Por eso estamos en ese estado de intermitencia. Y es cuando llega la respuesta. A mí me ocurre muy seguido que a veces tengo un conflicto, y me pasa muy seguido, en el que digo, híjoles, ahora ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? Y en el momento, cuando digo, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? Chin, alguien llama, digo, híjoles, tenía que hacer esto y ahora tengo que responder. Pero resulta que a veces la llamada que recibo es una consulta y yo antes de contestar digo, híjoles, yo tenía que hacer esto y ahora tengo que contestar esta llamada. Entonces, pero digo, me expongo y resulta que es alguien que me hace una consulta y resulta que en la consulta, cuando estoy respondiendo, llega la respuesta de lo que yo estaba preguntando. Entonces, puede llegar de una manera completamente inesperada, ¿no? O sea que, por eso uno solamente tiene que estar confiado, solamente eso es lo único. Estar confiado de que la respuesta va a llegar, que la curación va a llegar, porque finalmente, como dice, que al curar aprendes lo que es la plenitud y al aprender lo que es la plenitud aprendes a recordar. O sea, al curar aprendes la plenitud porque estás entonces ya tranquilo, en paz, ya no tienes el conflicto, entonces estás pleno en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso tienes que curar para sentirte así. Entonces, en ese momento recuerdas a Dios, en ese momento recuerdas nuevamente que Dios sí existe, porque a veces hasta renegamos de Él. Entonces, sí, nos hemos olvidado de Él, pero aquí dice el Espíritu Santo entiende precisamente ese olvido y por eso te hace recordar nuevamente la presencia de Dios. No, y que ese olvido tiene que ser transformado. O por sea, eso, no te está diciendo... curar, precisamente al curar, pues ya estuviste en plenitud, recuerdas a Dios y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sí, o sea, y aquí lo dice de una manera muy especial, dice, el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado. O sea, no te está diciendo, ya te olvidaste de Dios otra vez, mira nomás que tache. No, el Espíritu Santo siempre va a ser así, un maestro muy bondadoso, tolerante, y finalmente va a utilizar todos los recursos que tú crees tener, siempre los va a utilizar en favor de la verdad, para ayudarte a recordar. ¿Le voy a decir? Sí, adelante. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. Pues aquí, por eso está diciendo, cuando tú estás en ego, ¿para qué significa esto? Cuando estás haciendo preguntas es porque estás en duda o estás buscando una respuesta y en ese momento se puede decir que estás en el modo ego, pero en el modo adecuado para poderlo deshacer. ¿Por qué? Porque estás preguntando. Entonces, por eso dice que el objetivo del ego está unificado, porque mientras tú sigas en ego, o sea, como no se puede encontrar con el Espíritu Santo, pues entonces no se pueden reconciliar de ningún modo. Por eso, de alguna manera, tienes que distraerte en otra cosa porque el ego siempre trata de dividir y separar. Y bueno, creo que es lo que dice ahí por ahí, ¿no? El ego siempre trata de dividir y separar, precisamente. O sea, sí,
Ya lo hemos leído también, que el ego es tan consistente como el espíritu, o sea que su enseñanza es igualmente consistente y por eso nos podríamos confundir, ¿no? De qué es lo que estamos escuchando. Pero esta es la clave también, que el ego trata de dividir y separar y el Espíritu Santo de unificar y curar. ¿Sí? Por eso, o sea, lo que te decimos, cuando ya formulaste la pregunta es casi como decir, bueno, me olvido, ¿no? Porque el ego está como atrapado, bueno, tú estás atrapado en que a fuerzas quieres la respuesta, pero estás precisamente en el modo ego. Entonces tienes que, de alguna manera, cambiar de chip. O sea, y eso lo haces como, bueno, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a barrer, me pongo a lavar los trastes, me pongo a trabajar, tus actividades normales. Y apenas empiezas tú a esas actividades y vienen los pensamientos. Yo a veces cuando estoy barriendo las hojas, cuando estoy barriendo afuera, es un momento en que sin querer yo estoy soltando, y además lo uso simbólicamente, ¿no? Como si, bueno, estoy quitando los obstáculos de mi mente, ¿no? Y vienen respuestas. O sea, de hecho, cuando yo estoy trabajando, no con la mente, por ejemplo, cuando estoy estudiando, es un trabajo que hago mental, pero cuando estoy haciendo una labor física como barrer o lavar los trastes, o que estoy en la lavadora, como mi mente está libre en ese momento, estoy recibiendo respuestas. Por eso, pues tienes que hacer tus mismas actividades como siempre, pero siempre confiado en que va a llegar la respuesta. Voy a seguir. Adelante. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no esté en armonía con el suyo. A ver, aquí sí hay que aclarar. O sea, esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, o aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. O sea, cuando tú tratas de buscar la unidad de la manera que sea, con quien sea, o sea, cuando dices, bueno, yo quiero estar en paz y ver que mis hermanos son uno conmigo, aunque yo no esté viviendo en ese momento, aunque yo me sienta inclinado a juzgarlos, es que es vagabundo, es un jardinero, nada más le vienen a tocar la puerta para pedir dinero. Siempre en ese momento, cuando tú se presenta el ego, la actitud de juzgar, y tú corriges, a ver, mi hermano está aquí para alguna circunstancia en la que tengo que aprender, en ese momento es cuando llega la información. O sea, por eso dice que curar es la manera de desvanecer la creencia en que existen diferencias. Por eso, tú cuando te dispones a recibir a cualquiera que se presente, ya sea en tu trabajo, en la calle o en tu casa, cualquiera que se presente, es la manera de tratar de percibir a la afiliación como una sola entidad. Y esta intención es suficiente para que el Espíritu Santo entre en tu mente y deshaga los conflictos, porque para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad. Es como cuando vienen los testigos de Jehová y en lugar de decir, ay, vienen a la lata, tú dices, no, muchos buenos días, adelante, Dios los bendiga. Es que venimos a enseñar a leer la escritura. Aquí la estamos leyendo. Y simplemente no quiere decir que te estás oponiendo. Pero a veces te dicen algo que, mira, esta es la respuesta que estaba buscando. Es que, mira, se puede presentar de muchas maneras. Lo que dice curar es la manera de desvanecer la creencia de la existencia de diferencias. ¿Por qué? Porque cuando vemos diferencias es que estamos haciendo juicio. Y yo tengo que curar ese juicio. Tengo que curar esa diferencia que veo en los demás. Y el juicio, todo lo que acabas de decir, que es que el jardinero, que es quién sabe quién,
Y entonces estás haciendo juicio de todas las personas y el punto es que yo tengo que curar eso y Sí. tengo que verlos como lo que son, como parte de la filiación, como la unidad y como que yo también soy parte de eso. Esa es la manera. Claro. Entonces, esa percepción es la que debo de tener para estar en armonía con las leyes de Dios. Ok. ¿Sí? Ahora leemos lo que sigue porque ya nos queda nada más. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. O sea, por eso dice, la fuerza de la percepción correcta. O sea, en el momento que percibes a tu hermano, no como separado de ti, sino que es una extensión del mismo ser de Dios, aún en ese estado mental que se opone, ¿sí? O sea, entras en armonía inmediatamente porque estás invocando al Espíritu Santo en ese momento. Simplemente porque estás viendo unidad. Si tú ves a todos de una manera igual a como fuimos creados y dejas de ver que es el jardinero, que es el testigo de Jehová, que es quién sabe quién, entonces estás en armonía viendo la filiación y entonces por eso pues estamos en la mente de Dios, ¿no? Ok. Bueno, pues despedimos nuestra transmisión del día de hoy y nos vemos mañana, no sin antes orar y bendecirnos tal como lo hacemos todos los días al final, diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.